Soy angiólogo, cirujano vascular y bueno, trabajo aquí en el Hospital Guadalupano. Muchas gracias por acompañarnos, sé que todo el mundo tiene ocupaciones y vamos a dar continuidad a la plática de trombosis venosa profunda. En esta ocasión vamos a abordar el tema del tratamiento, ¿de acuerdo? Fue un poquito extensa la plática anterior por muchos detalles y ahorita vamos a ahondar pero en el tratamiento. Para aquellos que no estuvieron en la plática anterior y como resumen rápido, básicamente trombosis venosa profunda o enfermedad tromboembólica venosa se refiere a aquellos coágulos o trombos, en este caso coágulos, trombos, que se forman dentro del sistema venoso, no en las arterias. Ya hicimos algunas anotaciones ahí que teníamos que hacer, porque todo el mundo llega y dice que tiene una trombosis vascular, ¿no? Ese término no existe, es un término ambiguo y solamente denota ignorancia por parte de quien lo describe y de quien lo pronuncia. Entonces, una trombosis vascular es un término muy amplio. ¿Por qué? Porque tenemos vasos sanguíneos. Entonces, eso lo vimos en la plática anterior. Vimos los criterios de diagnóstico, algunos criterios que son la escala de Wells y el uso del ultrasonido como una herramienta esencial en el diagnóstico. ¿De acuerdo? Esencial y fundamental, y es la prueba actualmente más reconocida como diagnóstica en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa de miembros inferiores y superiores y también en cuello. Entonces, ¿qué tenemos de tratamiento? Tenemos dos tipos de tratamiento y actualmente están reconocidos estos tratamientos y van dirigidos a dos cosas. Una es evitar las consecuencias a largo plazo. O sea, que el paciente no sufra por las consecuencias de lo que se hizo durante su tratamiento en agudo de la trombosis venosa profunda y evitar complicaciones, que es lo más importante, porque sabemos, ya lo vimos en la vez anterior, que la trombosis venosa profunda es una fuente primordial de trombos para formar el cuadro clínico llamado tromboembolia pulmonar, que es cuando un pedacito de estos coágulos o todo el coágulo viajan a través de las venas y llegan y se instalan en las arterias pulmonares, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa? Porque pues, se está conformado el corazón, eso ya lo vemos. Entonces, hasta más o menos 1990 teníamos a la disposición varios anticoagulantes que condenaban al paciente a piquetes o a piquetes. Estamos hablando de las heparinas de bajo peso molecular, las heparinas no fraccionadas, la heparina que todos conocemos, y la warfarina o la fenocumarina, que son los anticoagulantes, los antagonistas de la vitamina K. Entonces, ¿por qué digo que condenaban al paciente? Porque cuando nosotros iniciábamos un tratamiento, iba dirigido a mejorar el INR y había que estarlo vigilando. En el caso de las heparinas no fraccionadas y los anticoagulantes, los antagonistas de la vitamina K, y pues había que estar monitorizando al paciente frecuentemente pues para ver que no se nos fuera muy anticoagulado o que no estuviera un poquito anticoagulado. Entonces ahí teníamos que hacer pruebas de sangre, de TP y TPT. Y bueno, voy a hacer una pequeña anotación. Hay una gran diferencia, y esto para todos manejamos estos medicamentos, entre anticoagulante y antiagregante, ¿sale? Entonces, un antiagregante, ejemplos clásicos, la aspirina y el clopidogrel, se van dirigidos a la función de las plaquetas y a la adhesión plaquetaria. Eso es en la primera fase de la anticoagulación. Ni siquiera está en esta parte. Esto es la cascada de coagulación clásica representativa que no pasa así dentro del cuerpo, pero pues que durante años y siglos y décadas nos han servido para entender la coagulación. Pero ni siquiera llegan ahí los antiagregantes. Los antiagregantes están antes de esto. Son los que inician esta cascada. Y esta propiamente es la cascada de coagulación que conocemos
y es donde van los anticoagulantes. Entonces aquí no se afecta la función plaquetaria, aquí la adhesión plaquetaria está conservada del sangrado. Ese es un concepto primero. Y el segundo concepto es que ¿qué? Me perdí después de cochinero. El segundo concepto es que los anticoagulantes no promueven o no tienen la capacidad de que el paciente sangre por sí solo. No, para eso no pasa, no. Así nos dijo un profesor en algún congreso, nos dijo, están pero si tapados de la cabeza y piensan que un anticoagulante puede provocar sangrado por sí solo. No, el anticoagulante va a prolongar el sangrado de un vaso sanguíneo que en algún momento se abrió. ¿Quién lo abrió? El cirujano, la gastritis, un desgarro, una lesión. Tiene que haber lesión vascular para que haya sangrado y esto termine con un paciente anticoagulado en un hematoma extenso. Bueno, sus precauciones, ¿de acuerdo? Entonces, después de 1990 llegaron estos muchachos, los chicos de moda, los Backstreet Boys de la anticoagulación, que es el Rivaroxaban, el Pradaxar, el Eliquis. Bueno, ahora es que serían los BTS, o no sé, ahora ya quién sabe todos los nuevos que hay. ¿Por qué? Pues son los cuatro, ¿no? O sea, y vienen con todo, y cambiaron, hicieron una revolución en cuanto a esquema de tratamiento, cómo vamos a tratar. Y estos son los anticoagulantes que son la warfarina y la cenocumarina, que eran los clásicos que actuaban en la cascada de la coagulación antes del factor 10, que es donde van todos, que es la activación de la trombina, donde se empieza a formar ya como tal un coágulo. Estos actuaban acá, los de warfarina y vitamina K. Entonces esos de vitamina K necesitaban que estuviéramos nosotros constantemente monitorizando y mandarle a hacer la prueba. Ya se fue arriba de 3 y ya se fue abajo de 2, entonces el paciente estaba ahí como... Y estos ya no necesitan monitorización. Ya no necesitan estar diciendo al paciente, oiga, ya no vaya a comer ensalada, ni vitamina K, ni suplementos, porque se le va a desactivar el medicamento y ya no le va a servir para nada. Es increíble que desde 1990 al 2025, y todavía tengo pacientes que llegan y me dicen, doctor, es que a mí me dijo el doctor que no debo de comer ensaladas, ni nada verde, ni vitamina K, porque se me da, y vienen con alguno de estos chicos de la nueva era. Entonces digo, pues qué bueno que los mandaron para acá. Ya, con el comentario ya saben. Y bueno, el tratamiento, como les comenté, ahora tenemos tratamientos que van a ser muy estándares, no necesitan monitorización, no necesitan que el paciente esté viniendo constantemente a sacar sangre, no necesitan, pues más que nada, necesitan mucha comunicación con el paciente, que ahora es más difícil, advertirle sobre las consecuencias del tratamiento, y bueno, pues con estos medicamentos pues se ha revolucionado un poco la anticoagulación. Ese es el tratamiento médico convencional, ¿no? Ese va para todos. Y tenemos un tratamiento invasivo que está reservado para aquellos pacientes, que vamos a ver más adelante, con ciertas indicaciones, y ahí es donde interviene mucho más la mano del angiólogo. Esto está al alcance debe de estar al alcance de todos nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Del médico general, los compañeros enfermeros deben de saber que existe, que bueno, pues tener las precauciones, pero el médico general debe de dominar esto de allá para que lo deben de dominar al 100. Entonces aquí tenemos esta tablita donde tenemos las heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular, los nuevos que son 4, 1, 2, los BTS de la anticoagulación y su vida media en plasma, y bueno, y aquí los antídotos. Al principio, cuando entraron estos anticoagulantes, dijeron, no, ¿cómo van a dar esas cosas? Es terrible, no lo pueden dar. ¿Sí? Y veías con los maestros, los viejitos, y dijeron, no le des eso, porque ¿qué le vas a dar para revertirlo? Después de tanto tiempo, ya sacaron algunos antídotos, especialmente para el Abigatran, y créanme que solamente lo hemos utilizado en
en 10 años que he estado aquí en el hospital, en una ocasión, y pues, no vimos gran diferencia. Y los estudios, bueno, pues sí, se revierte y todo, pero pues también el mantener al paciente también, dependiendo del sangrado, pues hoy estamos hablando de un sangrado masivo, ¿no? Y eso es para toda una plática. Entonces, la mayoría de estos nuevos anticoagulantes tienen una excreción que es renal, y pues en el paciente que es con insuficiencia renal, pues vamos a tener que hacer modificaciones de las dosis, vamos a tener que, tener eso en cuenta, y bueno, pues tenemos los otros que son estos. Y una de las modificaciones también más importantes que han traído estos anticoagulantes, y que también se ha determinado, pues es el periodo de anticoagulación, ¿vale? ¿Cuánto vamos a anticoagular al paciente? Y ya actualmente, pues ya en el 2021, pues ya se nos empiezan a presentar estas, hasta hace unos 10 años, 5 años yo creo todavía, me llegaban pacientes que me decían, no, pues es que sí me dieron tratamiento para mi trombosis y me anticoagularon, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? No, pues como una semana y ya, vámonos, ¿no? Y yo si no, pues bien, ¿no? Ya no se queda callado. Pero ahora vamos a reconocer 3 periodos, ¿de acuerdo? El periodo agudo, el periodo como tal de anticoagulación y un periodo extendido de anticoagulación. Entonces el periodo agudo va de los 5 a los 21 días, el periodo de anticoagulación propia va desde los 3 hasta los 6 meses y el periodo extendido va a ser más de 6 meses. ¿Por qué? Bueno, doctor, ¿por qué lo complican tanto? Bueno, pues porque cada paciente va a tener diferentes características. Esto estoy a punto de arrancarlo, está en la práctica con mi computador. Entonces, en el periodo agudo vamos a obtener heparinas fraccionadas, no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular, porque necesitamos dosis altas, muy altas de anticoagulación, de bajo riesgo de sangrado y que tengamos que nosotros el control. Generalmente estos periodos agudos se llevan factores de riesgo de menos de, ya no los voy a repetir porque ya los vimos en la plática anterior, pero factores de riesgo que son agudos, que son cirugías, cáncer, que en ese momento están en su mayor periodo de actividad, y entonces en lo que se controlan estos factores vamos a necesitar grandes cantidades de anticoagulantes. Y ahí que vamos a tener heparinas no fraccionadas y heparinas de bajo peso molecular. Ojo, enfermería. Doctor, es que le tomaron tiempos al paciente y salen normales. ¿Y con qué está anticoagulado? Con enoxaparina. Van a salir normales. Le puede pedir 300 tiempos de coagulación y van a salir normales. ¿Por qué? Porque las heparinas de bajo peso molecular no modifican ni el TP ni el TPT. Punto. Ya. El único que se tiene que estar monitorizando es las heparinas no fraccionadas, que es la heparina. Y eso, en 10 años creo que he puesto como 2 esquemas de heparina no fraccionada y la verdad es que es muy cansado porque hay que mantener un esquema de anticoagulación constante. Bueno, es difícil. Ya actualmente poco a poco la heparina no fraccionada sigue teniendo su lugar, pero muchos médicos optamos por heparinas de bajo peso molecular. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que en el periodo agudo la mayoría de los anticoagulantes, de los tratamientos anticoagulantes van con heparinas no fraccionadas y heparina, excepto por rivaroxaban. Siempre hay uno de estos grupitos donde las chicas lo ven más, ¿no? De los Backstreet Boys, todos, había 2, ¿no? Pero aquí tenemos rivaroxaban de 15 miligramos, dosis por los primeros 21 días, y el apixaban que va de 10 miligramos, serían 2 tabletas en la mañana, 2 tabletas en la noche. Me da cosa pronunciar estas cosas porque esto lo ven en video, entonces es una información como medio delicada. Y entonces vamos por el periodo agudo de 25 a 21 días. Pasamos ese periodo y entonces entramos al periodo formal de anticoagulación, que es donde se espera que se hayan controlado los factores de riesgo. Y vamos a entrar a la parte de, ahora hay que darle tratamiento, ¿para qué? Para magnificar el efecto de la anticoagulación y que el paciente termine por sí solo, porque estos no son disolventes. O sea, mucha gente piensa que el anticoagulante es como si metiéramos grano a la sangre. Y al rato vamos a hablar del grano, ese sí es un grano, este no.
¿Qué es lo que hace el anticoagulante? Permite que la sangre que está en un estado de hipercoagulabilidad pueda hacer que no esté en este estado y que el mismo cuerpo, con sus medios, con toda su cascada de coagulación y fibrinólisis, quiten el coágulo. Empieza a hacer hoyitos el mismo cuerpo. Esto es un proceso que lo que hacemos es acelerarlo. Entonces empieza a hacer hoyitos al coágulo, empieza a haber circulación y termina por disolverse o por removerse el coágulo. Removerse parcialmente porque va a quedar alguna parte del coágulo. ¿De acuerdo? Y entonces estamos a 3 a 6 meses. ¿En qué determinaron este periodo? Pues esto es por el riesgo-beneficio de sangrado en el paciente. Después de los 3 a 6 meses, y aquí vamos a hacer estos de los 3 en punto de corte, 3 meses, ya se ha visto que el riesgo de sangrado va a superar el beneficio de tener al paciente anticoagulado. ¿Qué quiere decir esto? Por más que le extienda, ya lo que se quedó de coágulo, ahí se va a quedar. Si yo le pongo más, ya controlé factores de riesgo, ya el paciente ya se le quitaron todo, se determinó, se tiene un diagnóstico y todo, entonces quedamos en 3 meses, punto, se acabó. El factor de riesgo continúa: cáncer, anticuerpos, antifosfolípidos, artritis reumatoide, todas estas enfermedades inmunológicas, un paciente postrado, neumonía, continúa. Entonces paso a una anticoagulación extendida. Entonces, pero son ciertos grupos de pacientes y ahí lo que se recomienda son dosis más bajas del mismo anticoagulante, pero que se va a extender a una anticoagulación indefinida. ¿Cuánto? Entre 2 y 4 años, si no es que toda la vida. Y eso va a tener que depender ya del paciente. Aquí, personalmente, ya cuando llegamos a esto del periodo de coagulación indefinida, pues ahí sí yo sí recomiendo pues ya cambiar por una beca en dosis baja, profiláctica. ¿Por qué? Porque aquí viene costo-beneficio. En esta fase vamos a tener muchos beneficios a pesar del alto costo, pero en aquella parte, con el tiempo, 6 meses de Rivaroxaban, que son 2.500 pesos la caja por un mes, pues ya es una buena renta, y para muchos pacientes pues es un poco pesado. Entonces, pero pues ahí vienen las nuevas generaciones, como todos lados, vienen empujando nuevos. Entonces tenemos el abelizumab y esixozimab, que son inhibidores del factor 9 y 11, que ahorita están en fases experimentales, están ya algunos de ellos en fase 3, y este es el último en fase 2, y que bueno, todavía no dan resultados, pero bueno, pues son las nuevas promesas con menos factores de sangrado, con nuevas tendencias para sangrado, entonces que van a ir poco a poco integrándose al arsenal, ¿no? Pero mientras vamos a quedarnos con los clásicos, los Backstreet Boys, Abicamab, Dabigatran, Edoxaban y Rivaroxaban. Entonces, esta diapositiva, ahorita me llegué y me dijo el doctor, oye, pero ¿qué onda? No, pues aquí actualizándonos, ¿no? Cada cierto tiempo hay revistas especializadas, en especial esta del CHEST, es una que yo he seguido desde el 2016, que cada cierto tiempo genera una actualización. Son guías duras realmente, pero pues ahí vale la pena ojearlas y sobre todo ver el background. Viendo en parte donde dice background, me gustó esta última porque tiene un desglose. Antes eran como si se tienen que hacer, hay un libro de Nietzsche que se llama Filosofía tamborazos y dice antes te citaban las 10, ahora te dan un poquito más de background, te dicen bueno, hay que ver, hay algunos factores, van explicando poco a poco, es un poquito más digerible y pues se recomienda hacer, pero la puse aquí porque en la indicación que dice en la recomendación número 16, dicen pacientes con trombosis venosa aguda en el escenario de cáncer, nosotros recomendamos los inhibidores del factor 10, directos del factor 10A, para iniciar el tratamiento. Y pongo esto acá a propósito de un caso, porque bueno, pues en muchos casos podemos iniciar con este tipo de factores, pero el paciente con cáncer es un paciente muy especial.
Entonces ahí tenemos que hacer una valoración y estimación de riesgos, riesgo-beneficio, y bueno, pues se remarcan estas dos. Y si no se puede, en esta misma diapositiva la aprovecho en algún congreso que estuve hace unos 5 años aquí en San Miguel de Allende, que era de tratamiento de cáncer y trombosis venosa. La doctora, que fue una hematóloga, nos dijo, sí, los factores de 10A los inhibidores del factor 10A son muy buenos en cáncer, pero las heparinas de bajo peso molecular se ha demostrado que van directamente también con las partículas que son propias del factor intrínseco producido por el cáncer, y las van y las inhiben. Entonces ella dijo, yo de inicio en cáncer, mejor una anticoagulación con esto y nos evitamos muchos problemas, sobre todo el cáncer gastrointestinal, pero bueno, ya me metí en cosas muy profundas. Entonces, resultados locales, o sea, ¿qué es lo que locales se refiere al tratamiento anticoagulante que va a hacer? Entonces, en una venografía hicieron un estudio, vieron todos sus pacientes con tratamiento con anticoagulantes por vía oral. Entonces hicieron venografías. Entonces, la lisis completa del trombo solamente fue posible en el 21% de los pacientes. Con estenosis, ¿qué es estenosis? Es una reducción del calibre del vaso residual mayor al 51% en 41% de los pacientes. O sea, a pesar de dar un tratamiento anticoagulante bien estricto, el paciente va a tener este tipo de lesiones residuales, o sea, dentro del sistema venoso. Estenosis residual menor al 50% en 28% de los pacientes, y se vio que en algunos casos, y aquí está preocupante, pues, extensión del trombo en un 7% de los pacientes. O sea, a pesar de estar anticoagulados, quiere decir que por ejemplo, ese porcentaje pequeñito de pacientes tenían alguna condición que no se resolvió o que tuvieron transgresión del tratamiento, y lo cual permitió que el coágulo, a pesar de tener el tratamiento, siguiera avanzando. El coágulo, bueno, vamos a tomar la plática anterior, tiene dos mecanismos. Uno es de propagación, que es el que se va creciendo como una masita así, y el de obstrucción que va, y el de tromboembólico. ¿Nos podrían prender el aire? No sé si se puede, porque aquí ya se están como viendo estos muchachos, y yo estoy compresión. Por ahí me dicen los pacientes, doctor, ya tengo mis medias de comprensión. No son de compresión, son de compresión, compresoterapia. ¿Qué es la compresoterapia? Bueno, entonces la compresoterapia, además de nuestro tratamiento anticoagulante, debe de acompañarse de este tratamiento de compresoterapia. ¿Sabe? ¿Qué es lo que requiere o para qué se da la compresoterapia? Si el sistema venoso profundo está obstruido, toda la circulación va a ir por las venas periféricas. Si nosotros no forzamos a que esta circulación penetre a la zona del flujo interno, vamos a tener una circulación externa excelente, y vamos a permitir que el coágulo no tenga contacto con el medicamento la mayor parte del tiempo, y esto va a hacer que sea menos efectivo. Ese es un control del edema y la presión intracompartimental de la pierna. Elevar la pierna y ponerla en esa posición, ahí viene el doctor, ya ponla con la panza para arriba, porque no se la ponen como loco. Pues sí. ¿Por qué? Porque esto va a incrementar la presión dentro del compartimento interno de la pierna y va a generar dolor, y entonces va a estar consumiendo el paciente más cantidades de analgésicos. 2, 3 de la mañana, doctor, es que la paciente sigue con dolor. ¿Y cómo está? Pues está sentada. Pues no debe estar sentada, tiene que estar acostada con su pierna para arriba, para que disminuya el edema, disminuye la presión intracompartimental y mejoramos los síntomas del paciente. Entonces, el paciente con trombosis venosa debe tener su extremidad trombosada, y pongo ese paréntesis, la extremidad trombosada, porque a veces puede ser de miembros inferiores, la mayoría de las veces, pero también tenemos pacientes que tienen trombosis en brazos, que son mucho menos frecuentes, pero tenemos. Y las calcetas de compresión y las medias de compresión, los vendajes compresivos, tienen que ser, aquí se me borraron estos, pero las flechas indican la cantidad de presión que tenemos que darle a la calceta, la que tiene la calceta,
la cantidad de presión que debe de haber en el vendaje. Aquellos son dispositivos de terapia con presión. ¿Esto por qué tiene que ser así? Si nosotros ponemos mucha presión aquí y baja presión aquí, vamos a hacer un cuello, un cinto, un cincho, y lo único que va a pasar es que vamos a empeorar el edema del paciente. Me encuentro muchas veces, que ya vamos ahí, llegamos ahí, están las medias estas preciosas, ya veo que está el compañero todo sudado, ya le puse las medias, doctor, muchas gracias, doctor, pero se las doblé un poquito y le hice un doblez y le digo, no, compadre, pues es que transgredes este principio y pues vamos a fallar. Y el paciente, ¿cómo está? Pues ahora le duele más la pierna. Pues sí. Entonces por eso le digo, no, quítamela. Si no se puede, pues mejor le pongo una media con vendaje compresivo que es ascendente. Vamos a respetar los grados de compresión, la presión en la pierna, a veces con su vendaje de Jones para mejorar todo esto. Y la otra pues son los dispositivos, ¿no? Actualmente hay muchísimos dispositivos y me preguntan, doctor, ¿dónde la puedo comprar aquí en Celaya? Pues no, métete ya en internet, ahí hay un montón de páginas de Mercado Libre, Temu, donde tú quieras, y ahí la puedes conseguir, te llega a tu casa, no estás pasando, ¿vale? ¿Qué grado de compresión se requiere en un paciente con, ¿cómo se llama? Con trombosis venosa? Esto es para enfermedad venosa, pero en un paciente con trombosis venosa es una compresión de alta compresión, no es una baja compresión, es una alta compresión. Y créanme, poner una de estas está difícil, o sea, colocarla en el momento agudo, el paciente viene con la pierna muy hinchada, hay mucha incomodidad, es un poco difícil. Yo esto lo recomiendo ya en las fases ya de tratamiento a largo plazo, o sea, los 3-6 meses, como tratamiento crónico para el paciente lapso. Pero en fases agudas, pues sí, el vendaje de Jones o su vendaje de multicapa, que nos va a permitir ajustar e ir ajustando poco a poco en el paciente. ¿Desde qué momento? Desde el momento cero. Por ahí había algunas escuelas que decían, no, en los primeros días no, porque se puede apretar y se va a ir el coágulo y se va a extender. Pues si ya está anticoagulado, en el momento que se inicia la anticoagulación, el proceso ya para. ¿De acuerdo? Entonces hay que poner la protección. Entonces ya tenemos el segundo actor de la terapia médica, que es muy importante, pues es la anticoagulación, es uno, las medidas farmacológicas, las medidas no farmacológicas y la compresión. ¿Y cuál es el objetivo? También les dije que evitar que dos cosas, tromboembolia pulmonar, los tromboembolismos pulmonares, que aquí vamos a hacer varias aclaraciones. Es una complicación seria, sí, siempre y cuando sean las arterias pulmonares de primer orden, ya en las subsegmentarias o en las de segundo orden, las finales, pues puede ser que nada más el paciente refiera que tuvo una tosecita, y si buscamos intencionadamente, pues sí sale en cuenta. De ahí a que sea muchas de las tromboembolias pulmonares pasan desapercibidas. Lamentablemente las que nos dan miedo y las que nos tocan recibir son las que viene el paciente con taquicardia, ya disneico, ya viene muy acabado, y en ese momento pues ya tenemos que actuar rápidamente porque el paciente va a tener repercusión, ¿no? Y ahí, bueno, eso es todo para otra plática, y luego le vamos a pedir al doctor Ramón que nos apoye. Solamente el 1 al 8% de estas tromboembolias se van a asociar con muerte. Puede ser con muerte inmediata, muerte súbita, o sea que el paciente ya, esos no llegan, esos les dan ahora el COVID, se murió y ahí se quedó. Y no, esos no nos preocupan, ¿de acuerdo? Los que sí, porque, y las sintomáticas tampoco nos preocupan. Entonces los que nos preocupan son los que alcanzaron a llegar y que bueno, pues ya tendremos que hacer los protocolos. Los síntomas asociados, tenemos nuestro paciente con su piernota hinchada, ya tuvimos criterios de Wells, ultrasonido positivo y todo, y se les ocurre preguntar al doctor, oiga, ¿usted no tiene como que corazón acelerado? Así como que me siento como un poco agitado, pero le falta el aire. No, no me falta el aire, nada más siento un poco de taquicardia. Oye, ¿no le da no tiene dolor en el pecho? No. ¿Tiene tos? No. ¿Ha tosido con sangre? No. Y se va el paciente y lo tratamos como una tromboembolia. Pues déjenme decirles que el principal síntoma asociado a tromboembolia pulmonar es taquicardia, no es la hipotensión. La tríada clásica de hipotensión, taquicardia y hipoxia, eso ya es cuando está el paciente entra así el paciente, pasa a la terapia intensiva, trombolisis. La mayoría de las tromboembolias pulmonares asociadas a trombosis venosa profunda
esta expresión. Y eso a veces no, pues es que bien, ha de andar como agitada, doctor. No sé, pues tiene un trombo ahí que no se lo han visto, pues eso es otra cosa. ¿Vale? Entonces, el tratamiento anticoagulante, su inicio temprano, es para evitar esto. ¿De acuerdo? Tenerlo otro. Y aún así, teniendo esto, podemos tener cuadros o eventos trombóticos a pesar de eso con el paciente anticoagulante. Y bueno, aquí viene la otra. Y esto es el tratamiento invasivo. Ya se coagulamos, ya pusimos al paciente, ya le hicimos todo lo que se le tenía que hacer. Y entonces aquí viene el viejo, lo malo y lo feo. ¿Y por qué le puse así? Porque bueno, actualmente tenemos a disposición varios dispositivos, tenemos varias técnicas para poder evacuar coágulos de manera rápida. Sin embargo, las indicaciones todavía están con controversia. ¿Por qué? Porque varios de los dispositivos utilizan, ahora sí, un drano, un disolvente de coágulos que se lactilice, que es un trombolítico. Ese sí es como el grano, ese sí, se lo ponen y va a acabar con todos los coágulos, los malos y los buenos. Parece como coágulos buenos, doctor. ¿De dónde se que hay coágulos buenos? La anticoagulación, señores, se necesita para no morirnos desangrados. Si no tuviéramos, la coagulación, si no hubiera coagulación, de pegarnos aquí se nos harían hematomas gigantes en cualquier parte. ¿Sale? Entonces, ¿es necesaria la coagulación? Sí. ¿Es necesaria la anticoagulación? Sí, cuando el sistema de coagulación está fuera de control. Entonces, este tipo de medicamentos, como son los trombolíticos, van a quitar coágulos buenos y malos. Entonces, aquí la evaluación y estratificación de riesgo de sangrado, y eso ya me toca, ya es parte de lo que yo como angiólogo, si ya eso ya no toca a mí, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y junto con un grupo de trabajo, es lo que tenemos que saber si mi paciente tiene mucho riesgo de sangrado para poderle meter a esto, o es un paciente de bajo riesgo. Para eso hay escalas, el CHAS-BAS, el ASBLED, que nos pueden dar todo, factores de riesgo como sangrados previos 6 meses antes, cirugía, son contraindicaciones formales para este tipo de procedimientos. Y no los hacemos porque de antemano sabemos que ahí donde tuvo la cirugía va a sangrar. Si es un paciente mayor de 80 años, lo más seguro es que vaya a tener una hemorragia. ¿Dónde? Por lo general, en el intracráneo. Si no la tiene, bueno, mejor, pero el riesgo ahí sí es mucho más alto, entonces tienen que determinar sus escalas de riesgo. Entonces el viejo, la vieja conocida, es una cirugía abierta, hacemos una incisión, está indicado en pacientes que tienen trombosis iliofemorales. Ahorita, ¿qué es el segmento iliofemoral? Y cava, entonces la vena cava, las venas ilíacas y femorales. Ese tipo de pacientes son pacientes que son muy sintomáticos, que pueden desarrollar algo que se llama flegmasia cerulea dolens, en donde sí realmente hay un síndrome compartamental en la pierna secundario a la obstrucción venosa y el paciente corre el riesgo de perder la extremidad. Entonces, hay unos que no llegan hasta la flegmasia, que están un poquito antes, que también tienen mucha sintomatología y podemos tener el tiempo para hacer una planeación adecuada. Se hace una incisión en la pierna, se mete un catéter de Fogarty, que es este, que tiene un balón en la punta, y se hace una tracción del coágulo. Pues, no puedo decir que amigable porque tiene que ser continua y tiene que ser fuerte y precisa para ir trayendo todo el coágulo. ¿De acuerdo? Con esto quedamos. Y luego en la parte inferior hay varias técnicas que se pueden utilizar. La más utilizada es que le exprimimos la pierna, ponemos una venda de Smart y ya con eso y sacamos pues, todo lo que se venga, se vacía la pierna prácticamente y la misma presión hace que se libere todo el contenido de trombo debajo del láser y esto ayuda a preservar las válvulas venosas que habíamos hablado de ellas hace poco en la plática anterior, y estas válvulas van a evitar complicaciones a largo plazo. ¿De acuerdo? Otros de los dispositivos son los de trombectomía.
que son mecánica, farmacomecánica y mecánica nada más, ¿sale? ¿Por qué son mecánicos? Porque en este, por ejemplo, no utilizamos ningún anticoagulante, ningún trombolítico. El dispositivo se llama penumbra, que es un dispositivo, se inserta por la vena poplitea, se lleva hasta donde está el coágulo y se va recogiendo el coagulito, se va haciendo fracciones. Yo no tengo experiencia, la verdad, porque personalmente para mí no le veo mucho caso hacer eso. Entonces, este es el viejo conocido y que va a estar todavía sigue en uso. Y tenemos otros dispositivos que son que es el dispositivo ECOS, que es un catéter en el cual, como está aquí, se introduce el catéter a través de la vena poplitea, se atraviesa literalmente con una guía, se pasa el coágulo, lo atravesamos, son guías especiales, y después se posiciona, esto tiene hoyitos, y por dentro de este catéter tiene esta pequeña sonda que va a emitir ondas de ultrasonido, y lo que va a hacer es como licuar una gelatina, va a hacer que vibre el coágulo y se va a estar infundiendo al mismo tiempo trombolítico. Entonces este dispositivo es muy efectivo, se requiere una instalación dentro del hospital, en una unidad de hemodinamia o con una UNC. Va a requerir que el paciente esté internado, sí. Vamos a utilizar trombolítico, sí, pero mucho menos dosis que una trombolisis sistémica. Una trombolisis sistémica vamos a 30, 50 miligramos de Aquilice para una sola dosis. Aquí utilizamos como 6 miligramos. Nada va a requerir. Se deja la infusión, está goteando. También tiene riesgo de sangrado durante el periodo que esté actuando, pero es altamente efectivo dentro de las primeras 3-4 semanas de inicio del cuadro de la trombosis. Y tenemos otro que este sí es un caballero de Troya, así de esos de 300, ¿no? Leonidas. Es el Angiojet, literalmente es una aspiradora conectada a un tubito de 6 French. Pasemos el mismo paso, ahorita les voy a presentar un casito. Hacemos el mismo paso de una guía, atravesamos el coágulo, pasamos de lado a lado, el dispositivo viene conectado con un generador, se conecta, le ponemos, se purga, se mete el dispositivo como tal, y si se fijan vienen unas flechitas y se ven ahí como dos bolitas, que son, lo que hace es un efecto Venturi dentro del coágulo, entonces lo va a fragmentar y lo va a estar absorbiendo. Es bravísimo, o sea, pues, parece que no, pero para el sistema venoso es una cosa muy, muy agresiva. Va a quitar los coágulos activamente, lo va a hacer. Lo feo. Está asociado mucho con problemas de insuficiencia renal, porque el mismo efecto Venturi va a liberar una cantidad de muciderina por la destrucción, por la hemólisis que se produce de la sangre durante el procedimiento. Entonces el paciente puede llegar a desarrollar en algunos casos insuficiencia renal aguda, e incluso pueda terminar en una diálisis crónica, ¿no? Ya hemos tenido alguna experiencia con eso. Y bueno, pues es esperado que vaya a hematuria, más aparte del riesgo de sangrado. Entonces, reservamos estos compadres, porque todos tienen riesgo de sangrado, riesgos quirúrgicos grandes, para casos seleccionados en aquellos pacientes con trombosis iliofemorales o con trombosis muy extensas, donde se está tapado prácticamente todo, ¿no? Vena poplitea, femoral, ilíaca, cava. Entonces, pues son trombosis que no van a responder a un tratamiento convencional. ¿Por qué? Simplemente pues es tan largo el coágulo que el medicamento, el apixaban, todos los anticoagulantes, no va a haber un efecto directo sobre el coágulo. A veces con hacer un túnel con esto y dejarle recuperar un porcentaje de esa, se continúa con su anticoagulación por largo periodo, por 6 meses, y tenemos una recuperación bastante buena.
Entonces, el uso de trombectomía percutánea disminuye la sintomatología aguda, ¿cierto? En el momento, o sea, de un día para otro el paciente ya me puedo ir, ya me puedo ir. Y la secuela postrombótica. Y ahorita vamos a hablar qué es lo de la secuela trombótica. Con sus complicaciones en pacientes bien seleccionados. Fíjense, aparte dice bien seleccionados, o sea, pacientes que son, no todos son para trombolisis, no todos son para trombectomía. ¿Por qué? Porque el tratamiento anticoagulante solo con compresoterapia es altamente efectivo y ha demostrado tener a largo plazo efectos similares. Y posterior a la trombolisis dirigida por catéter se sugiere el complemento con terapéutico necesario, angioplastía o stenting. Bueno, ahí la angioplastía stenting, ahorita lo vamos a ver en un video, en una presentación más adelante. Entonces, las recomendaciones que dicen las guías, bueno, la trombectomía venosa está recomendada en pacientes con trombosis venosa iliofemoral en grado 2B. La trombectomía dirigida por catéter es la opción en pacientes con riesgo de sangrado bajo. O sea, los viejitos, pues ahí nos podemos aventar unos quimbios, pero pues hay que determinar si su riesgo de sangrado es alto o bajo. La duración del tratamiento anticoagulante, y aquí lo pongo porque esto es lo que nos importa a nosotros como clínicos, la duración del tratamiento anticoagulante debe ser la misma. No importa si le hicieron trombectomía efectiva con angioplastía, sin angioplastía, complicada o no complicada, el paciente tiene que tener anticoagulación 3 a 6 meses. Y eso es lo que tenemos que ver. La trombolisis sistémica deberá hacerse en pacientes en los que se cuente con, en la que no se cuente con tratamiento endovascular. Y esto sí es una recomendación, ya en la última guía fue grado 1. Entonces, ¿por qué? Porque el uso del trombolítico pues, es mucho menos, las complicaciones hemorrágicas son mucho menos y el paciente tiene una, y eso sí es real, ¿no? Eso es real. Aquí en el hospital hemos tenido casos muy exitosos donde el paciente entra con un paciente que antes se echaba aquí 2 o 3 semanas, aquí se hace 24, 48 horas con trombectomía dirigida por catéter, trombolisis dirigida por catéter y se va a su casa ¿no? Con dosis mínimas y con riesgo de sangrado bajo. Entonces, ¿qué dice el consenso de la trombosis venosa? Esto es en las guías de la CCP. Dice, la trombosis es recomendada en los pacientes con enfermedad iliofemoral, ya lo ves, se encuentra disponible trombosis dirigida por catéter y se prefieren las técnicas farmacomecánicas a las trombolisis dirigidas por catéter. Como les comenté, farmacomecánicas es el penumbra o el angiojet, pero sin trombolítico, o la trombectomía abierta, que es una clásica. La semana pasada estuve en el Foro Venoso Mexicano, su décima emisión, me invitaron a dar una platiquita, 15 minutos, no tan extensa como esta, y uno de mis profesores, que aprecio mucho, el doctor Reyes, comentaba, bueno, pues ahorita ya hay otros dispositivos, hay uno que es como una canastita, que se llama Inari, él lo utilizó, dice, la verdad es que me dejó mucho que desear, terminé abriendo al paciente, es una trombectomía clásica, saqué cantidad impresionante de coágulo con preservación, me fue bastante. Entonces 2025, teniendo todos estos dispositivos, aún la trombectomía abierta es una cirugía bastante adecuada y que pues, nos permite recuperar territorios tapados del paciente con una disminución importante de sus síntomas y sobre todo las consecuencias a largo plazo. El tratamiento invasivo más adecuado es cuando tenemos no trombo no oclusivo, cuando tenemos un porcentaje de obstrucción de la vena cava, cuando ya hay extensión a la vena cava, cuando nos indican que podamos una filtro de vena cava, menor riesgo de sangrado, obstrucción iliofemoral y revascularización, y aquellos pacientes con obstrucción de la vena femoral también deben ser considerados para remoción del trombo, por lo mismo, o sea, vena femoral, ilíaca y cava son para los quirúrgicos, ¿no? Y esta es la importante, vena poplitea y tronco tibioperoneal con mala compensación. ¿Por qué mala compensación? Aquí estaba revisando las guías del 22 y comentaban, y eso es algo muy cierto, las trombosis aisladas, y lo manejan así en un capítulo solamente, trombosis aisladas de segmento popliteo distal, o sea, plexo sóleo y venas tibiales posteriores, incluso pueden manejarse con vigilancia, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que aquí es por la experiencia, no lo recomiendo. Siempre hay que algún grado de anticoagulación, no que sea una dosis baja de anticoagulante, una dosis profiláctica de los nuevos anticoagulantes orales, para que tenga una compensación, porque lo que dicen ahí, bueno, pues es el manejo, hay que estarlo manejando poco a poquito y le das una cita en 2 semanas, le repites un ultrasonido en 2 semanas o en 1 semana y ves si ahí sí va creciendo, ¿no? Pues imagínate ya, digo, en un medio público tal vez se pueda, en un medio privado es difícil que el paciente regrese a volver a ver si sigue trombosado o si ya se le quitó el trombo. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Si no hacemos tratamiento, si hacemos el tratamiento anticoagulante y todo, pues vamos a tener un paciente que se va a reintegrar así, como un unicornio, ¿no? Se va a reintegrar, va a ser un paciente feliz, va a estar. Si no hacemos tratamiento adecuado, y ahí es donde el tratamiento farmacológico, no tanto trombolítico ni de remoción, sino el tratamiento, lo que nos toca como médicos generales, de primer contacto, como personal de enfermería, de detección, vamos a continuar, no lo vamos a ver, porque esto va a pasar 5 años después de que el paciente tuvo su evento. Probablemente van a decir, no, pues 5 años, ya no me va a tocar a mí, que lo vean de la guardia, que lo vea el otro paciente, yo ni voy a trabajar, pero el paciente va a quedar con esto. Complicaciones, embolia pulmonar, trombosis recurrente y el peor de todos, síndrome postrombótico. El síndrome postrombótico es una entidad que ha adquirido durante los últimos 10 años una gran auge a raíz de las técnicas de trombolisis y de trombectomía, porque cuando nosotros dejamos mucho coágulo, o se daña la función valvular, o sea, y tenemos como consecuencia que ya no está tapada, pero es la pregunta, oye doctor, pero es que ya no tiene coágulo, pero se le sigue hinchando su pierna. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Se fueron todas las válvulas del sistema venoso y ahora ese tubo que antes funcionaba como un tubo unidireccional, ahora es un tubo de 2 vías, como un tubo de PVC, sin función valvular, y entonces lo que va a pasar es que si el paciente está mucho tiempo de pie, va a tener algo que se llama reflujo y va a ser el sistema profundo, y eso va a condenar a que el paciente tenga hipertensión venosa, y esa hipertensión venosa va a ir afectando los capilares justamente en el sitio más lejano, que por lo general es en la parte de atrás del maleolo, y va a generarse ese tipo, primero un cambio de coloración, unas venotas, y doctor, ya tengo más venitas, pues está bien, pero no quiero usar mis vendas, porque mis vendas, la verdad es que no las aguanto, pues úselas, ¿no? Pues ya aprendí que lo más que les puedo decir, pues úselas, porque es lo único que ya cuando tienen con este tipo de daño. Y entonces el reflujo, la obstrucción y la disfunción de la bomba, que es la falta de caminar, van a provocar que el paciente de 5 años esté con una úlcera. Probablemente no va a ser una úlcera que le va a llevar a la pérdida de su pierna, la verdad es que poco nada. Al contrario, lo más feo es que va a ser como si estuvieran casados con una señora que no quieren, una persona que no les gusta, ahora que está todo esto de moda. Entonces van a estar aguantando su pierna horrible, dolorosa, con úlcera, y que no van a mejorar y no va a haber terapia para eso. Entonces vamos a condenar a este paciente a que todo el tiempo va a estar recurriendo después de 5 o 10 años a un angiólogo, y a mí también me van a condenar con él a que estarle viendo, tratando su úlcera y estarle insistiendo que se use, porque ya no va a haber, o sea, en ese punto ya no va a haber. Digo, a menos de que sea una trombosis aislada del segmento ilíaco, se abre y pues recuperamos algún sitio ahí para disminuir, bueno, pero mientras no sea así, si todo es en territorio distal, el paciente está condenado a este síndrome postrombótico, que va a disminuir su calidad de vida. Entonces hay activación de células, todo esto, el reflujo, la obstrucción de la bomba, va a generar pigmentación, eczema y úlceras. Por aumento en la inflamación crónica, el edema tisular, que ya va a ser como constante, ya va a estar paciente condenado. O sea, no, doctor, y que me dé una crema buenísima. Lo que tenías que hacerte, se tenía que hacer hace 5 años. Ya cuando llega el paciente en este tipo de problemas, pues ya es difícil, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa después de una trombosis venosa? Y esta diapositiva la pongo a propósito de que pues hay mucho miedo, ¿no? Que la trombosis venosa, la tromboembolia, pues. Entonces, bueno, ¿por qué tanto miedo? Entonces, la sobrevida después de una embolia pulmonar versus una trombosis venosa. Si el paciente tiene una trombosis venosa sola, la sobrevida a los 0 días es del 97%. A 8 años es del 65%. ¿De acuerdo? Entonces, sobreviven bastante bien. No creo que sea 30 días, 94%, 90 días. Y probablemente de aquí para acá el paciente se murió por alguna otra cosa. Sobrevida después de una embolia pulmonar. Y ahora, y estos son de las embolias pulmonares demostradas y que ya hacen, o sea, sintomáticas, pues, no de las que no demostradas no se puede hacer. Esta dice 0 días, 67%. O sea, si viven hasta 41 de los 8 años, 41%. O sea, realmente la sobrevida puede ser. Aquí habría que ver esta tabla donde la saqué para ver si no fue por otra causa. ¿De acuerdo? Otro problema que da por un mal tratamiento, trombosis recurrente. El hecho de tener un sistema venoso dañado previamente va a dar origen a nuevas trombosis. ¿De acuerdo? O sea, ya le dieron tratamiento, fue insuficiente, el señor se quedó con eso, no desarrolla síndrome postrombótico, en 3 meses se le suspende la anticoagulación y vuelve a tener trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Una, porque hay un factor no identificado, o los dos, ese sistema ya está descompuesto, está al límite y va a haber trombosis recurrente. ¿De acuerdo? La trombosis recurrente está relacionada con alta incidencia de eventos tromboembólicos, y eso sí es cierto. Las siguientes son peores, siempre les digo, mira, se trata bien, o la siguiente es peor. ¿Por qué? Porque ya el camino para la trombosis ya está hecho, entonces el segmento que sigue para trombosarse se va a trombosar más rápido que el previo. Los pacientes requieren tratamiento de por vida, pues ya este paciente con trombosis recurrente pues ya va enfilado a una anticoagulación indefinida. Y el estudio de estados de hipercoagulabilidad pues ya es en este tipo de pacientes pues también va de campo. El síndrome postrombótico pues es el resultado del daño permanente al sistema venoso profundo. Es decir, permanente es porque, oiga doctor, ¿y cómo se me va a quitar? No, pues no se le va a quitar, mira, así te quedaste, compadre. Combinación de reflujo y obstrucción es de la incidencia acumulada pues cada año a los del 17, 23 y 28, pero pues conforme va pasando el tiempo la incidencia de que tengan síndrome pues es más probable, y pues el resultado clínico pues es un edema crónico, ulceración, venas y pigmentación. Aquí en el síndrome postrombótico, bueno, también vamos a aplicar la clasificación SEA, pues ahí vamos a ir, pero las otras son clasificaciones como clasificación de Villalta, que esa de Villalta es clase funcional, que también cómo afecta e impacta en su estilo de vida. Grado 1 no hay impacto, grado 2 impacto moderado, y grado 3 es la úlcera o el impacto severo y que ya tiene serias complicaciones. Aquí este es el segmento para los que tenían ilíaca y no sé qué. Acá está la vena cava, venas ilíacas y femorales. Estos son los más peligrosos. De aquí para abajo no es tan peligroso, pero que sí requiere un tratamiento. El seguimiento a 5 años, pues bueno, 95% de los pacientes que tuvieron trombosis iliofemoral con mal tratamiento desarrollaron hipertensión venosa. Pues 95%, imagínense, a todos. 90% presentaron reflujo venoso, o sea, se les dio tratamiento y perdieron el flujo de la función valvular, y aún así persisten con hipertensión. Y 15% generaron claudicación venosa. ¿Qué es eso de claudicación venosa? ¿Quién sabe? Nadie, ¿no? Bueno, pues es una cosa terrible, porque el paciente empieza a caminar y en cuanto anda por ahí se le empieza a hinchar más la pierna, y a los 500 metros ya no puede caminar por dolor. Entonces ya hay una limitación en su actuar diario, no por problemas arteriales, esto es por problemas venosos. Ese tipo de pacientes los tenemos que captar, hay que estudiarlo y ver qué alternativas de tratamiento se le puede ofrecer. A veces se puede recanalizar estos segmentos venosos y poner alguna angioplastía, un stent,
y en muchas veces pues no. Las conclusiones: el angiólogo es parte fundamental en el manejo integral del paciente con trombosis venosa y debemos nosotros como angiólogos, conocimiento claro y actualizado, realizar el diagnóstico inicial y es la punta de lanza del tratamiento. Yo creo que actualmente con el objetivo de la plática pues es que también como médicos generales o médicos de primer contacto pues tenemos que tener esto claro, ¿no? Digo, ya tenemos fase inicial, ya lo metí, vamos, anticoagulación, ¿sabes qué? Ya lo tengo, el diagnóstico, la plática ya vimos, signos clínicos, la clasificación, diagnóstico, tratamiento, inicio de tratamiento y en ese momento puedo yo fungir como la punta de lanza, ¿sabes qué? Ya, ¿sabes qué? Habla de angiólogo, ya lo tengo, ya está tratado, para que se vaya con la fase crónica. O, si es necesario, estudios de extensión y tratamiento invasivo. El médico general, el médico nacional, el angiólogo también es el encargado, en muchos casos actualmente es así, del estudio diagnóstico más específico y sensible en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda. ¿Cuál es? A ver, ya lo vimos. A ver, ¿quién dice? ¿No? Nadie, ningún aventado. Bueno, el ultrasonido. Es el estudio más sensible y específico, barato y alcance de la mano. ¿De acuerdo? No necesitamos tener ahí un aparato especial, bueno, sí, el ultrasonido, pero no tan especial como una tomografía, y nos va a dar el diagnóstico. Si es sensible, 97%, y específico en un 97%. Entonces, una locura. Pleno conocimiento de las herramientas terapéuticas, estratificación de riesgo hemorrágico y la relación con otras especialidades. Y en estos tres puntos, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Un equipo multidisciplinario siempre es necesario para un tratamiento de una trombosis venosa. Me puedo yo querer comer el plato completo, pero me voy a tomar. Entonces siempre hay que tener el apoyo. Entonces, a propósito de esto, le voy a presentar un caso. Su casito es una femenina de 80 años, se dedicaba al hogar, es una paciente de San Miguel de Allende, me llegó con una pierna enorme, estaba súper con todos sus criterios de Wells, tenía un problema, vivía en un asilo, no se movía mucho, una pierna muy grande, tabaquismo positivo desde los 15 años, y la señora llegó y seguía fumando con una pierna de más de 3 centímetros de diámetro, enorme, con capacidad para caminar, etilismo desde los 15 años, y seguía tomando, y la señora no estaba dispuesta ni a dejar de fumar, ni tampoco se lo iba a pedir. La verdad es que dijo, el señor tiene 80 años, ya lo que decir, ¿no? Y sedentarismo la mayor parte del tiempo. Se inicia con un cuadro clínico de inicio de 2 semanas de evolución, aumento progresivo del miembro pélvico derecho con incapacidad para caminar. O sea, ella ya, imagínense cómo llegó, que no se movía y ella decía que ya le dolía para moverse, entonces estaba la pierna enorme. Una hora previa del tratamiento, la paciente presenta un cuadro de 5. Durante la exploración física se encuentran signos vitales dentro de parámetros normales, que eso fue lo que me llamó mucha extrañeza. Digo, bueno, ¿por qué se desmayó? Entonces le hicimos un ultrasonido, este es el ultrasonido, yo lo hice este ultrasonido y aquí, bueno, aquí ya lo tengo todos estos parámetros. Entonces trombo reciente, ella traía una trombosis iliofemoral hipoclínica, ¿no? Venía tapado todo el segmento con un trombo reciente, ahí ya son datos que un trombo reciente en menos de 2 semanas de evolución. Y durante el estudio se presenta episodio de bradicardia hasta 44 latidos por minuto, hipotensión de 90-50 sin pérdida de la conciencia. Entonces ahí me espanté. Yo sí me espanté porque no, ya salió volando un pedazo ahí mero y la paciente se me va a quedar. Pues le pedimos tomografía, un ataque helicoidal, no hubo datos de ¿cómo se llama?, de tromboembolismo pulmonar, pero sí la paciente se interconsulta a cardiología, se presenta una arritmia paroxística con una trombocitosis, se indica estudio Holter, ahí se determina, y el ecocardiograma con paciente externo, le hacen el eco, no había trombo ni en arterias pulmonares ni en segmentarias primarias, y entonces se da de alta, dice el cardiólogo, dice, no, pues ya alta, no, me lo regresa. Y pues empezamos con su tratamiento. Se inicia tratamiento anticoagulante con heparina de vasopeso molecular cada 12 horas, 2 semanas, y se cambia a rivaroxaban 15 miligramos cada 24 horas y después 20 miligramos cada 24 horas, y con un seguimiento mensual. Y pues ya después del segundo mes la paciente ya llegó con su piernita así, ¿de acuerdo? Ya
llegó, moviendo, seguimiento, continúa con disminución del volumen del miembro pélvico y la paciente ya podía caminar. No caminaba mucho, pero recuperó su funcionalidad, ¿no? Entonces aquí pues determinamos riesgo de sangrado, riesgo tromboembólico pulmonar, se descartó. Bueno, y esta paciente por su arritmia paroxística pasó a anticoagulación indefinida. Entonces, bien, nos la llevamos. La paciente muy feliz, seguía fumando y seguía tomando, porque a ver si le dije que toma felizmente, ¿no? Una vez al día. Y este es otro caso, este sí es un casito de internet, si se me lo fusilé. Paciente femenino, 29 años, hormonales positivos, tabaquismo negativo, sobrepeso, empieza con tos seca y dolor en fosa ilíaca izquierda de un día de evolución. Entonces aquí los autores se le hace una ¿cómo se llama? Un diagnóstico por angiotomografía de embolismo pulmonar en ramas principales, que ahí se ve cómo se ve el trombo totalmente cubierto. Y esto es muy importante, esta imagen que se ve aquí como separadita en la parte de abajo, porque eso nos indica que es un trombo reciente. Cuando ya están adosados a la pared y ya hay paso por algún lado, podemos sospechar que ya es un trombo crónico, pero este sí es reciente, ¿no? El Doppler venoso pues nos dice que hay una trombosis iliofemoral izquierda. Estas imágenes están en espejo, entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado. Aquí lo que estamos viendo es la vena cava y de aquí pueden ver que no hay una continuidad de aquel lado, ¿no? Entonces aquí lo que hacen en la imagen del lado de aquel lado se ve aquí este trombo, es una venografía, y aquí me voy a bajar un poquito de esto. Podemos ver que esta imagen clara que está rodeada de medio de contraste es el trombo. Esto es a nivel femoral. Y en esta podemos ver que aquí ni siquiera se pinta. Aquí viene el medio de contraste y aquí debería haber una línea hasta la vena cava que no está. ¿No? Entonces lo que hacen aquí, primero se pasa una guía, y eso es lo que hacemos también aquí. Pasamos una guía y nos apoyamos con el catéter y ahí vamos empujando poquito a poquito, atravesamos ese coágulo y entonces aquí este es un caso de angiojet, se atraviesa esto, el angiojet trae aquí, este es el área de trabajo, se instala el trombolítico, ¿sale? Se esperan unos 15-20 minutos, unos 20-30 minutos para que actúe la primera dosis del trombolítico y después se activa la bomba y entonces empezamos a hacer la lisis y aspiración simultánea. El dispositivo tiene un rotador especial, trae una marquita que nos indica dónde está posicionado el orificio de succión y ya le vamos dando vuelta. En total nos llevamos en un caso de estos como unos entre 6 y 10 miligramos de actilícer de trombolítico y después se hace el módulo, ¿no? Ya. Wow, ahí está. Lo que antes no tenía nada, pero en este caso particular se dan cuenta de que sí recuperan el segmento femoral, pero siguen teniendo problemas en el segmento ilíaco. Entonces ahí meten un balón, que es este, que está el catéter balón, y ahí ven y determinan que hay una distancia de 14.05, y aquí todavía hay un poco de coágulo y hay una estenosis. ¿De acuerdo? Esto es una estenosis, una reducción, y todavía hay coágulo. Entonces ahí vuelven a meter el equipo y ahí donde está la estenosis ponen un balón de angioplastía, que es aquel, y un stent. En venas siempre ponemos stent, ¿por qué? Porque si no se colapsa. La trombosis de una vena, el resultado es una estenosis, pero es una estenosis fibroelástica. Ya la vena ya no es como la arteria, sino se hace como se colapsa. Entonces apenas le haces la angioplastía, quitas el balón y se vuelve a apretar, porque ya no es una consistencia, prácticamente es fibrina con endotelio, ya no es una vena propiamente. Y pues el resultado al final, ahí ponen el balón y el stent. Entonces ya aquí al final de la salida
tenemos el segmento femoral recuperado, esta es la previa y esta es la control, y la previa donde no teníamos nada y ahora ya tenemos paso libre hasta la vena cava. Y gracias. Ahora la pregunta que todos van a hacer: ¿cuánto cuesta una maravilla de esto? Así como lo vimos un caso de esos, te echan unos 80 del Ester, como se van a llevar como unos 200 a 300 veces más por entre materiales y hospital más bajo. Listo. Estamos en tiempo. ¿Preguntas? 1, 2, 3, todo claro, no hay preguntas. Bueno, cuando